por el estilo, ¿no? Porque también vamos a ver bloqueos para cirugías abdominales, retiros de masas, cuestiones por el estilo, ¿va? Entonces, vamos a empezar. Eh, déjame ver por qué lo está cambiando. Ok. Eh, Podemos dividir los tipos de anestesias que tenemos en veterinaria como anestesia local, regional y general. Algo que es importante mencionar es que todo lo que nosotros vamos a ver en la plática se tiene que hacer bajo una anestesia general, ¿no? Cualquier bloqueo que nosotros vayamos a realizar, el paciente tiene que estar bajo anestesia general, porque pues al final de cuentas trabajamos con animales, ¿no? No es como en medicina humana, donde pues a lo mejor pueden realizar este tipo de procedimientos, pues con la persona despierta, porque se sobreentiende que pues no se va a mover o que entiende que el pinchazo pues va a ser momentáneo. Entonces, dicho esto, las técnicas de anestesia local, pues muchas veces nos van a servir para insensibilizar un área pequeña, ¿no? Para retirar a lo mejor algún nódulo o alguna masita, poner a lo mejor uno o dos puntos de suturas. Y la anestesia regional, pues implica ya quizá un miembro en su totalidad, una zona en específico de algún miembro torácico, pélvico o una región en específico del abdomen. Y repito, pues la anestesia general, que al final de cuentas la vamos a tener que llevar a cabo con o sin el empleo de anestesia local o regional, ¿va? Eh, por definición, ¿qué es la anestesia regional? Es la pérdida temporal de la conciencia o sensibilidad en una parte de un cuerpo, como una pierna o un brazo. Esto queda claro que está sacado de artículos de medicina humana, causada por medicamentos especiales o otras sustancias llamadas anestésicos. Igual, repito, esto lo saqué de medicina humana, por eso menciona, los pacientes despiertos permanecen despiertos, pero no tienen sensaciones en la parte del cuerpo tratada con el anestésico. Repito, en nuestro caso los animales no van a estar despiertos, pero sí van a perder esa sensación o sensibilidad con el anestésico local en la zona que sea de nuestro interés, ¿no? Y cada día es más imprescindible pensar en algún bloqueo regional al plantearnos algún planeamiento protocolo anestésico para cualquier tipo de cirugía. ¿Qué anestésicos locales tenemos? Los podemos dividir en dos grupos, ésteres y amidas. Realmente con los que nosotros nos vamos a enfocar es con el grupo de las amidas, que en este caso los que utilizamos quizá de manera más cotidiana y que quizás son más sencillos de conseguir, pues es la lidocaína y la bupivacaína, ¿no? Eh, Sé que hay médicos que trabajan con otros anestésicos como la lebupivacaína o rupivacaína. Pero cuando menos en la zona donde yo trabajo, a lo mejor es un poquito más complicado conseguirlos, ¿no? Y pues puede que en otras zonas del país o en otros países a lo mejor también no sean tan de fácil acceso, ¿no? Pero la lidocaína y la bupivacaína creo que son los que más manejamos en el día a día. ¿Cuál va a ser el mecanismo de acción de los anestésicos? Van a bloquear canales de sodio, y al bloquear estos canales de sodio van a cortar ese impulso o ese estímulo nociceptivo que va a llevarse a través de esas fibras, y ese no se va a percibir como tal el dolor. Se va a conseguir una analgesia, van a generar vasodilatación, que eso también es importante tomarlo en cuenta, y pueden generar déficit propioceptivos o bloqueos motores. Esto no siempre sucede y también es muy dependiente de la dosis del fármaco, ¿no? O la dosis que utilicemos en el bloqueo que sea de nuestro interés, pero llega a suceder y es bastante habitual, creo. Es importante tomar en cuenta que todos los anestésicos tienen un inicio de acción, y esto es importante porque el cirujano con el que trabajemos tiene que estar consciente, o nosotros en su defecto tenemos que hacérselo saber. Si el cirujano quiere empezar a operar inmediatamente después de que nosotros realicemos el bloqueo, pues la realidad es que el inicio de acción del medicamento aún no se ha llevado a cabo y ese paciente va a sentir el corte, el pinchazo, lo que vaya a realizar el cirujano. Cada anestésico va a tener un tiempo de acción, una duración del bloqueo motor y una duración del bloqueo sensitivo. Entonces, en el caso de la lidocaína, el inicio de acción varía entre los 10 y 20 minutos.
La duración del bloqueo motor puede ir de 1 a 2 horas y la duración del bloqueo sensitivo de 3 a 8 horas. Genuinamente creo que 8 horas es demasiado tiempo, cuando menos en lo que yo he tenido la experiencia. 8 horas con lidocaína creo que es un poquito complicado de conseguir, ¿no? Pero al final de cuentas es lo que marca la literatura. Con la bupivacaína tenemos un inicio de acción de 15 a 30 minutos, un bloqueo motor, que ese definitivamente sí lo he visto, de 5 a 8 horas, y un bloqueo sensitivo de 6 a 18 horas. Las 18 horas también no estaría tan de acuerdo en que dure tanto tiempo, pero igual, repito, es lo que marca la literatura, ¿no? Entonces, esto es importante para nosotros estar en constante comunicación con el cirujano y nosotros indicar en qué momento puede empezar a hacer la cirugía, ¿no? O los cortes. Un tip que les puedo dar es que habitualmente los multiparámetros traen un espacio donde tú puedes picar y el multiparámetros va a empezar a hacer un conteo del tiempo quirúrgico, ¿no? O te va a empezar a marcar cuántos segundos, cuántos minutos o cuántas horas ha transcurrido desde que tú le picaste. Habitualmente después de que se hace el bloqueo, yo activo la función en el multiparámetros y una vez que yo veo que pasaron los 15, 20 minutos, entonces es cuando le indico al cirujano que ya puede empezar a realizar la cirugía, ¿no? Hay medicamentos que se conocen como coadyuvantes. Son medicamentos que van a prolongar el efecto analgésico del bloqueo en combinación con el anestésico local. Esa tabla es de medicina humana. Eh, Genuinamente, yo con el que más tengo experiencia es con la dexmedetomidina. Es el fármaco que habitualmente utilizo para prácticamente todos los bloqueos como coadyuvante y la verdad es que va bastante bien, ¿no? O sea, te permite prolongar los tiempos analgésicos del bloqueo, quizá por 15, 18 horas, 20 horas, quizá. Y es con el que más, digamos, tengo experiencia y puedo recomendar. Lo que va a hacer la dexmedetomidina, pues es que en combinación con el anestésico local, al momento de nosotros colocarlo en el sitio que sea de nuestro interés, pues va a generar una vasoconstricción en esa zona y va a prolongar el efecto de absorción del anestésico local, ¿no? Entonces el anestésico va a tardar más tiempo en absorberse, por lo cual va a durar más tiempo el efecto analgésico que nosotros utilicemos. En el caso de la dexametasona, es un medicamento que a mí me causa un poquito de conflicto, porque no deja de ser un corticosteroide. Muchas de las cirugías que nosotros vamos a realizar, los pacientes ya vienen muchas veces con AINES. Entonces, pues sabemos que la combinación de corticosteroides con AINES no es algo que se recomiende. Sabemos que va a tener efectos negativos en el paciente y trato de dejarla fuera el uso de la dexametasona. En algún momento eso lo pregunté en algún diplomado y la realidad es que cuando menos en el momento en el que yo lo pregunté, todavía no había un panorama claro de si afectaba o no afectaba. Entonces, ante la falta de evidencia, pues la realidad es que prefiero no correr el riesgo y trabajo mucho más cómodo con la dexmedetomidina. Con los demás medicamentos se pueden utilizar, pero la realidad es que no tengo experiencia utilizándolos. Repito, habitualmente, única y exclusivamente utilizo la dexmedetomidina. De manera breve, bueno, bastante breve, y esquematizada, la fisiopatología del dolor se va a dar en 4 puntos: una transducción, una transmisión, una modulación y una percepción. ¿Y esto por qué es importante? Porque si nosotros nos fijamos en esta tabla o en este esquema, los anestésicos locales actúan en 3 de los 4 puntos: en la transducción, en la transmisión y en la modulación. ¿Qué otros medicamentos tenemos que trabajen en esos mismos puntos? Los opioides, que trabajan también en 3 de los 4 puntos, que sería percepción, modulación y transducción, y los alfa-2 agonistas. ¿Cuál es el problema? Y algo que nosotros tenemos que considerar, sobre todo los que podamos ser de aquí de México, el uso de opioides, la realidad, o conseguir ese tipo de medicamentos pues es extremadamente difícil y la realidad es que te puede meter también en ciertos riesgos, aunque los compres de manera completamente legal, ¿no? Sé que a lo mejor en otros países el uso de opioides no está tan satanizado como lo está en nuestro país en este momento, pero
al ser difícil acceder a ese tipo de medicamentos, nos hemos visto en la necesidad pues de optar por otro tipo de estrategias. ¿Cuáles son esas estrategias? Anteriormente, la base de la pirámide para el manejo del dolor, como lo podemos ver aquí, en la parte de abajo, son los opioides o eran los opioides. Sabemos que esto ha traído consecuencias con farmacodependencia, ese tipo de medicamentos, cuestiones por el estilo, ¿no? Y repito, la dificultad que tiene el conseguir muchas veces ese tipo de medicamentos. ¿Qué es lo que se plantea hoy en día? ¿O cuál es la base del manejo del dolor que tenemos o que se está promoviendo? Pues es el uso de bloqueos regionales, ¿no? Y el uso de opioides lo estamos dejando quizá como última opción o como una opción de un rescate analgésico, ¿no? En determinadas situaciones. Los opioides no son malos siempre y cuando pues se les dé un uso adecuado. ¿Va? Los bloqueos guiados por ecografía, ahora sí vamos a entrar un poquito ya con esa parte, son técnicas de anestesia regional que han experimentado un, pues, enorme desarrollo en anestesia veterinaria. Perdón, no son nuevos, pero creo que ahorita no quiero decir que están de moda porque creo que no es una moda, sino más bien es una cuestión de que se ha concientizado el uso de este tipo de herramientas, ¿no? Eh, Cada vez es más común, cada vez hay más gente que lo realiza, lo cual eso al final de cuentas es beneficioso para la misma profesión. Y el uso de ultrasonido nos permite identificar nervios diana o a los nervios a los que nosotros estamos interesados en trabajar o a bloquear. Y sobre todo nos permite visualizar estructuras que no queremos tocar o que podemos dañar con el paso de la aguja. Vasos, arterias, pleuras, eh, órganos quizá, ¿no? Un riñón, el hígado, cuestiones por el estilo, y nos permite ver la trayectoria de la aguja en todo momento. ¿Qué herramientas necesitamos para llevarlos a cabo? Creo que principalmente son tres. A ver, no nos pagan ni nos dan promoción por el libro del doctor Otero, pero la realidad es que es prácticamente la Biblia de todos. Es con el libro con el que la mayoría nos apoyamos porque viene esquematizado y vienen prácticamente todos los bloqueos, ¿no? De hecho, pues la mayoría de los que se sacaron para esta presentación fueron precisamente de ese libro. Entonces necesitamos material de apoyo para que nos sirva como guía. Agujas espinales, eso es extremadamente importante. No se utilizan catéteres, no se utilizan agujas, o sea, hay que utilizar, bueno, agujas hipodérmicas, ¿no? Hay que utilizar las herramientas que se tienen que utilizar, que en este caso son agujas espinales que muchas veces resultan menos traumáticas que una aguja hipodérmica. Y pues el uso de ecógrafos o transductores lineales de alta frecuencia que nos van a permitir visualizar las estructuras que son de nuestro interés. Como en todo, hay que preparar el equipo de ecografía. Muchos de los que hacemos este tipo de trabajo, pues no somos ecógrafos, o sea, no nos dedicamos a hacer ultrasonidos como tal, pero pues la realidad es que muchas veces nos vemos en la necesidad de modificar ciertas cuestiones o setear el equipo del ultrasonido para que nos permita tener una imagen un poquito más clara, ¿no? Repito, esto sin ser ecografistas. ¿Qué tenemos que modificar nosotros o setear en el equipo del ultrasonido? Bueno, los contrastes, los balances, el zoom, eh, las frecuencias, el foco del ultrasonido para buscar tener una imagen más clara. Es importante que se familiaricen con el equipo de ultrasonido porque muchas veces, dependiendo de las marcas y de los modelos, hay algunos que te permiten hacer ciertas cosas que otros no. En el caso del que utilizo en la clínica donde trabajo actualmente, ese ultrasonido, por ejemplo, no me permite cambiar la frecuencia del transductor lineal y hay otros equipos que sí te lo permiten. Entonces es prácticamente acostumbrarse, ¿no? Si en la clínica donde trabajan hay alguien que se dedique de lleno, digamos, a la parte de ecografía, creo que se pueden apoyar para que les ayude a setear el equipo y visualizar de manera más clara quizás las estructuras que son de su interés, ¿no? Hay diferentes tipos de bueno, no de ultrasonidos, más bien de, ay, se me fue el nombre.
de transductores, perdón, y cada transductor va a tener ciertas ventajas y desventajas. Los transductores que nosotros utilizamos de manera regular son transductores de alta frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí en estas imágenes, que a lo mejor no son de la mejor calidad, pero fueron las que encontré, los transductores de alta frecuencia nos dan una calidad de imagen bastante buena, pero con muy poca profundidad. ¿Y esto en qué nos afecta? Que hay ciertos pacientes que a lo mejor pueden llegar con sobrepeso o estar muy grandes de tamaño, con una masa muscular prominente, los bulldogs, por ejemplo, que son perros gordos y muy chiquitos. A veces se complica visualizar las estructuras que son de nuestro interés, ¿no? ¿Se puede hacer uso de otro tipo de transductores? Sí, por ejemplo, el microconvexo. A veces, si el transductor lineal no da la imagen que nosotros buscamos, podemos cambiar el transductor y utilizar un microconvexo. Digo, obviamente siempre y cuando esté disponible, ¿no? Si no, pues la realidad es que a veces sí se puede llegar a batallar un poquito. Eh, una de las cosas que son extremadamente importantes y son vitales que nosotros tenemos que realizar y que quizás la parte más complicada de la curva de aprendizaje para los bloqueos es el colocar la aguja paralela al transductor. Porque nosotros tenemos que colocarla de esta manera para que el rebote de las ondas que emite el transductor regresen al mismo transductor, que reboten en la aguja, regresen al transductor y nos permita visualizar una imagen de toda la aguja espinal. Porque si nosotros no lo hacemos de esta manera y se pierde esa aguja espinal, pues al final de cuentas el objetivo de hacer el bloqueo ecoguiado, que es visualizar la aguja y no dañar estructuras, no se va a llevar a cabo. Entonces, siempre hay que mantenerla paralela al transductor. Eh, ¿Qué es lo que sucede si nosotros generamos angulaciones no muy adecuadas entre la aguja y el transductor? Pues se va a perder esa visualización de la aguja y puede que la lleguemos a ver, pero no la vamos a ver en su totalidad. Por ejemplo, en esta imagen se alcanza a visualizar un poquito la aguja, pero si se dan cuenta, la punta de la aguja se pierde completamente de la imagen. Entonces ahí ya no sabemos dónde está esa punta y no sabemos si estamos puncionando o dañando tejido que no sea de nuestro interés, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa cuestión. Eso realmente es cosa de práctica. Creo que no hay otra manera de generar ese conocimiento que no sea a práctica, a estar practicando de manera constante con los casos que te estén llegando, ¿no? Otra de las cosas que es extremadamente importante es el posicionamiento de la persona que va a realizar el bloqueo del paciente o la zona donde nosotros vayamos a realizar el bloqueo y la pantalla del ultrasonido. Siempre, siempre, en medida de lo posible, nos tenemos que acomodar de esta manera. El anestesista o el que va a realizar el bloqueo, el paciente o la zona donde vamos a trabajar y de frente a nosotros siempre debería de estar la pantalla del ultrasonido, eh, como se ve aquí, ¿no? Esta es prácticamente en la segunda imagen o la imagen que está en medio, es la manera en la que el anestesista debería de estar viendo las estructuras, sin estar girando la cabeza, sin estarse torciendo, sin estar volteando hacia un lado, hacia atrás, para ver hacia dónde estamos dirigiendo la aguja. ¿Va? Entonces, esta parte creo que es vital y es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. No todo el tiempo se puede, y esa es una realidad. O sea, va a haber algunas veces tenemos que mover al perro. Si el perro es muy grande, pues a lo mejor existe el riesgo de que no tengamos una mesa sólida donde colocar el ultrasonido. Por ejemplo, si es portátil, el riesgo de que se caiga, cuestiones por el estilo, ¿no? Pero en medida de lo posible, idealmente lo que tenemos que hacer es posicionarnos de esta manera. Es vital el posicionamiento. ¿Cuáles pueden llegar a ser las contraindicaciones para realizar los bloqueos? Infecciones en la piel o problemas dermatológicos en la zona donde nosotros vamos a trabajar o tenemos pensado quizá realizar el bloqueo. Mm, pues prácticamente en ese momento se cancela el bloqueo y no se realiza. Eh, Creo que se sobreentiende el por qué, porque al final de cuentas las bacterias o la infección, lo que sea que esté en esa piel, nosotros podemos llegar a ingresarla dentro del nervio diana en el que nosotros queremos trabajar. Que al final de cuentas digo, mm,
si trabajan en clínicas donde a lo mejor hagan ortopedia o traumatología, pues si esto se lo presentan probablemente al ortopedista, pues el ortopedista les va a cancelar la cirugía porque dudo mucho que lo quieran operar con la piel en esas condiciones, ¿no? Pero nunca está de más decirlo. Problemas dermatológicos, infecciones en piel, lesiones purulentas, cuestiones por el estilo, prácticamente hay que cancelar la cuestión de pensar en el bloqueo y a lo mejor utilizar algún otro tipo de técnica analgésica o en su defecto cancelar la cirugía, ¿no? Si es algo que se puede cancelar también. Hay distintos calibres de agujas y esto es importante porque idealmente tenemos que adaptar la aguja al tamaño del paciente. Y digo idealmente porque aquí va a suceder algo que a lo mejor vi que había varias personas que sé que hacen bloqueos de manera cotidiana, prácticamente todos los días, y creo que van a estar muy de acuerdo que, por ejemplo, las agujas de calibre 27, 26, que son sumamente delgadas, muchas de las veces al intentar ingresarlas se doblan o no las puedes dirigir a la zona donde tú quieres trabajar, porque al ser tan delgaditas es bien fácil que se doblen. Entonces, es una desventaja que tenemos a la mejor en veterinaria. Yo llegué a trabajar con agujas de calibre 27 y definitivamente no me quedaron ganas de volver a hacerlo. En la mayoría utilizo calibres 22, aún para perros o gatos que están chiquitos. Si bien sé que el piquete puede ser a lo mejor un poquito agresivo, eh, creo que la seguridad que me da de poder dirigir la aguja al sitio que es de mi interés pues lo vale, porque definitivamente trabajar con agujas de calibres muy, muy delgados complica bastante, pero eh, les dejo la información porque creo que es importante que sepan que hay distintos calibres de agujas con los que se puede llegar a trabajar, ¿no? Pero de manera cotidiana creo que todos llegamos a trabajar con calibres, pues, intermedios, ¿no? Ni muy gruesos ni muy delgados. Eh, Es importante conocer los dermatomas, que son las zonas inervadas por un cierto grupo de nervios con los que nosotros vamos a trabajar. No es algo que se tengan que aprender completamente de memoria, vuelvo a lo mismo, están los libros de apoyo, como el libro del doctor Otero, donde nosotros podemos revisar y cerciorarnos que el bloqueo que vayamos a hacer cubre la zona de interés para la cirugía, ¿no? Pero es importante que sepan que existe este término. Una vez explicado a lo mejor un poquito todo eso, que quizá no está tan relacionado, pero sí está un poco relacionado con la cuestión de los bloqueos, vamos a entrar ahora sí a la parte de qué bloqueos podemos hacer para trabajar ciertas cirugías o manejos de dolor, ¿no? Repito, no necesariamente tienen que hacer la cirugía, pero les puede llegar a lo mejor el perro atropellado que se daron para tomar estudios radiográficos y si bien a lo mejor no lo van a operar en la clínica donde están trabajando, pues que se vaya con un manejo del dolor un poquito más cubierto, ¿no? Para la parte de los bloqueos del miembro torácico, puse la imagen porque para mí es importante que sepan que hay más bloqueos, pero que genuinamente creo que con estos dos bloqueos pueden trabajar prácticamente cualquier tipo de lesión en el perro que les pueda llegar, que son dos. Plexo braquial con el abordaje subescalénico y el plexo braquial con el abordaje axilar, ¿no? El abordaje subescalénico nos va a permitir trabajar en cirugías que involucren en su totalidad el hombro, húmero, codo y pues todo lo que esté por debajo del codo también lo va a tener cubierto. Pero si vamos a trabajar con cirugías por debajo del codo, pues también tenemos la opción de realizar un abordaje del plexo braquial con el abordaje axilar, ¿no? Que nos va a cubrir la parte distal del húmero, el codo y del radio, pues prácticamente para abajo. ¿Cómo se da la distribución de la analgesia? Este tipo de imágenes es muy común que ustedes las encuentren en el libro del doctor Otero. Por eso les comento que no es, o sea, no se tienen, es importante que los conozcan, pero no se tienen que memorizar absolutamente todos los dermatomas, ¿no? O sea, es importante siempre apoyarse del libro para que nosotros al visualizar, a lo mejor si es más fácil para ti visualizar una imagen y entender qué áreas van a quedar insensibilizadas, pues te puedas acercar con el ortopedista quizá y preguntarle, oye, ¿dónde vas a trabajar? Y entre los dos decidir eh, cuál bloqueo quizá puede quedar mejor para el tipo de cirugía que se va a realizar. O repito, si no hacen la cirugía, pues, perdón, que ustedes vean.
Si está fracturado el húmero, bueno, pueden hacer uso de este tipo de bloqueos y a lo mejor después, una vez que se estabilice el paciente, quizá remitirlo a una clínica donde sí hagan la cirugía, ¿no? Entonces, en, en el bloqueo subescalénico, nosotros vamos a trabajar con los nervios espinales C6, C7, C8 y T1. Y el área que nosotros vamos a insensibilizar, pues es la que está aquí dibujada con verde. ¿Dónde vamos a posicionar el transductor? Podemos posicionar el transductor a la altura de la articulación del húmero con la escápula y ecográficamente lo que nosotros vamos a buscar en todo momento es encontrar la primera costilla. ¿Sí? Aquí viene esquematizada en la imagen que estaría a mi izquierda y en la derecha cómo se vería a través del ultrasonido, ¿no? Entonces, una vez que nosotros visualicemos la primera costilla, justo por debajo de la costilla vamos a tener ese plexo nervioso, donde vamos a tener C6, C7, C8 y T1, y una arteria axilar. Ese sitio sería donde nosotros buscaríamos dejar o colocar el anestésico local. Eh, a ver, eso es algo que vamos a discutir quizá al final de la plática, porque anteriormente la indicación que se nos daba era que teníamos que hacer 3 inyecciones del anestésico. Una en esta área, no sé si se ve mi cursor, en C8, T1, salíamos un poco y colocábamos otro poquito del anestésico local en C7 y otra vez volvíamos a salir y volvíamos a meter la aguja o redirigíamos la aguja a C6. Eso es algo que ha ido cambiando y lo vamos a platicar un poquito al final. Entonces, con ese tipo de bloqueos, nosotros podríamos realizar, repito, cirugías de húmero, fracturas, amputaciones incluso del miembro torácico, sin retirar la escápula, ¿no? Para la escápula, pues ya habría que hacer algún otro tipo de manejo. Cirugías de codo. eh, y generalmente lo utilizamos nosotros o yo de manera particular en cirugías de húmero, porque cubre extremadamente bien la parte de la cirugía, ¿no? Entonces nos permite trabajar muy cómodos. En el caso del plexo braquial con el abordaje axilar, creo que ese es habitualmente con los que todos empezamos porque ecográficamente es muy sencillo identificarlo. Vamos a colocar el perro en posición ventrodorsal con la patita en la que vayamos a trabajar hacia caudal y lo que nosotros vamos a visualizar ecográficamente va a ser la arteria axilar y la vena axilar. Y justo caudal a la arteria axilar vamos a ver este como panal de abejas que se genera por la sombra que dan los nervios y vamos a ver todas esas bolitas. Esas bolitas es el plexo braquial y es la zona donde nosotros idealmente buscaríamos colocar el anestésico local. Eh, es bastante sencillo, ¿no? Eh, obviamente hay que visualizar, repito, en todo momento la aguja porque hay riesgo de que puedan llegar a puncionar quizá la arteria o en su defecto puncionen alguno de los nervios y se pueda generar una neuritis, que es precisamente pues lo que estaríamos buscando evitar con el ecógrafo, ¿no? Visualizar en todo momento dónde está nuestra aguja. ¿Qué cirugías van a poder realizar? Repito, cirugías de codo y por debajo del codo la cirugía que quiera realizar el cirujano, manejos de herida, digo lo que haga falta, ¿no? Siempre y cuando sea por debajo del codo. Eh, estas imágenes las puse, pero si observan, son fracturas ya reparadas. Cambiaron el equipo de rayos X y me borraron todos los estudios, entonces me quedé sin estudios para que vieran pues cuando estaba recién hecha la cirugía, ¿no? Pero bueno, este paciente sí definitivamente fue uno de estos, pero pues ya las radiografías que me quedaron son las reparadas. A los 5 10 minutos después de la cirugía, bastante cómodo, comiendo sin la necesidad de colocar infusiones analgésicas o algún rescate analgésico. Y algo que me gusta y que si pueden observar a lo mejor en la imagen del multiparámetros, es que el multiparámetros está seteado para darme las frecuencias o las presiones arteriales cada 5 minutos. Si se dan cuenta, llevamos 1 hora 30 de cirugía con un isoflorano o un porcentaje de isoflorano al 0,8 y todas las presiones arteriales se han mantenido en todo momento durante la cirugía.
sin la necesidad de colocar infusiones analgésicas, hacer uso de opioides o cuestiones por el estilo. Entonces, el manejo me permite mantener hemodinámicamente al paciente mucho más estable y confortable en el despertar, ¿no? Bloqueos de tórax y abdomen. Creo que estos son sumamente importantes porque incluso muchas veces se pueden utilizar en pacientes con politrauma. Vamos a ver dos en la región de tórax y dos en la región de abdomen. El erector espinal es un bloqueo que inicialmente estaba indicado para cirugías de columna o control de dolor, ¿no? Y el bloqueo del plano serrato es un bloqueo que está indicado para toracotomía, retiro de masas o control de dolor. O el bloqueo del plano serrato en combinación con algún bloqueo de abdomen sirve y va bastante bien para cirugías como mastectomías, ¿no? Radicales o unilaterales. Eh, Ese es un estudio que se realizó comparando el rescate o el uso de opioides en comparación, el uso de fentanilo en comparación de hacer el bloqueo y la realidad es que se dieron cuenta que va mejor hacer el bloqueo que colocar infusiones continuas de fentanilo en cirugías de columna. Lo cual, repito, si estamos aquí en México, donde a lo mejor conseguir este tipo de medicamentos de manera pues legal es un poco complejo. Siempre es una buena manera de manejar el dolor sin hacer uso de ningún tipo de medicamento, ¿no? O rescates analgésicos. Eh, este bloqueo abarca alrededor de cuatro vértebras hacia atrás y hacia adelante de donde nosotros coloquemos el anestésico. Entonces, para cirugías de estabilización de columna o cuestiones por el estilo, va bastante, bastante bien. Este es un ejemplo de un paciente que llegó atropellado, donde ya había una fractura en la columna. El perro ya no iba a volver a caminar, pero sin embargo la inestabilidad que tenía en la columna pues le generaba bastante dolor y optaron por colocarle esa estabilización con cemento óseo para pues darle un poco de calidad de vida, ¿no? Y reducir obviamente pues el dolor que le generaba esa inestabilidad. Eh, es importante realizarlos. En el video están colocando los clavos. Me voy a callar tantito para que escuchen el multiparámetros. Entonces, no sé si se alcanza a escuchar, creo que sí. Yo traigo los audífonos, pero en todo momento el multiparámetros no sufre una alteración en aumentos de las frecuencias al momento de que están perforando con los clavos. Eh, Eso nos habla o nos da un panorama de que el bloqueo quedó bien colocado y que está cumpliendo su función y que el paciente no está recibiendo ese estímulo nociceptivo, ¿no? Este es el perrito después de la cirugía, comiendo de buen ánimo y repito, sin necesidad de generar un rescate analgésico. Ahí se cayó un poquito, pero fue por la emoción. Eh, Esas en cirugías, por ejemplo, donde nosotros vamos a buscar estabilizar. Para cirugías de laminectomía también funciona bastante bien. Igual, ¿no? Están pues haciendo el drill en la vértebra y el paciente se mantiene bastante estable, sin alteraciones asociadas a un estímulo nociceptivo, lo cual nos indica que pues el bloqueo quedó como debía de quedar. Es importante mencionar, que creo que es algo que se me estaba pasando, que estos bloqueos se pueden hacer tanto unilaterales o bilaterales, ¿no? Habitualmente yo los hago de manera bilateral, por cualquier cosa. Mm, en el video se ve un poquito el esquema de cómo se realiza el bloqueo. No tengo muchas veces quien me ayude a grabar, por eso no tengo tantos videos de los bloqueos. En esa ocasión sí lo tenía. Y lo que estamos viendo, pues es la aguja, que si se dan cuenta en todo momento la estamos visualizando y sabemos exactamente en dónde estamos para no perforar o dañar estructuras que pues no busquemos dañar, ¿no? Digo, idealmente pues no buscamos dañar ninguna de las estructuras y esa separación de las fascias es lo que nos indica pues que la distribución del bloqueo se está dando de manera adecuada. Eh, en algún momento llegué a utilizar ese bloqueo para cirugías, para cuando retiraban vesículas. La verdad es que iba muy bien.
No es el bloqueo quizá más ideal, pero el bloqueo que está indicado para ese tipo de cirugías, que es un cuadrado lumbar, que ahorita lo vamos a ver, era un bloqueo que todavía me daba un poco de miedo realizar, ¿no? En el caso del bloqueo del plano cerrato, creo que este es uno de de los bloqueos que a lo mejor son más importantes para mí porque me generaba mucha inconformidad. Las mastectomías me pesaba bastante en sentido de que muchas veces pues las perritas amanecían o se despertaban pues bastante incómodas, ¿no? Después de la cirugía. Entonces fue de los primeros bloqueos que empecé a hacer junto con el TAP, precisamente por la necesidad de buscar que el despertar en ese tipo de pacientes fuera más cómodo. La distribución de la analgesia de este bloqueo es de T1 a T7 y idealmente lo tenemos que realizar entre la cuarta y la quinta costilla, justo por detrás de la escápula, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es separar esas fascias musculares, son bloqueos interfaciales que nos van a permitir trabajar bastante bien en cirugías que sean en esa zona, ¿no? Que abarque esa zona. Ese es un paciente al que le retiraron una masa de tórax, es 15 horas después del bloqueo. Sigue con efectos del bloqueo, sigue permitiendo completamente la manipulación y en ese paciente se utilizó igual bupivacaína con dexmedetomidina. Digo, con dexametasona genuinamente no tengo tanta experiencia trabajando. Eh, Esta, pues creo que fue de las primeras que hice, que fue una mastectomía radical. Y aquí ya empiezan las combinaciones, ¿no? De algunos bloqueos. En este caso fue un TAP y un plano cerrato. La perra era una perra bastante viejita, pero el despertar y el posoperatorio fue cómodo también. Entonces, la finalidad de hacer los bloqueos, pues es precisamente que el paciente esté un poquito cómodo, ¿no? O que su despertar sea mucho más tranquilo. Para bloqueos de abdomen, tenemos dos, idealmente, que son, hay más, pero vuelvo a lo mismo, para la práctica diaria, creo que con estos dos estamos más que cubiertos, que es el tap block y el cuadrado lumbar. En el tap block son bloqueos interfaciales también que nos van a ayudar para el retiro de masas cutáneas, mastectomías o, en su defecto, reparación de heridas que abarquen la pared abdominal. Y el cuadrado lumbar nos ayuda bastante en cirugías que comprometan la cavidad abdominal como tal. Esterilizaciones, cuerpos extraños, cuestiones por el estilo, ¿no? Mm, vamos a ver. El TAP es uno de los bloqueos que quizás sea más sencillo de realizar. Es habitualmente con el que la mayoría empezamos porque visualizar las estructuras es bastante sencillo. Eh, El Tap Block, su nombre lo dice o la abreviación lo dice, es un bloqueo del plano transverso abdominal. Entonces, nosotros al colocar el ecógrafo, en este caso el ultrasonido, nosotros vamos a dividir la pared abdominal en partes, peritoneo, el transverso abdominal y el oblicuo interno. Y el bloqueo lo vamos a llevar a cabo en la fascia muscular entre el transverso y el oblicuo interno. Entonces, la imagen que está a la derecha de mi pantalla eh, es la visualización previa al bloqueo y la que está justo por acá debajo es después del bloqueo. Entonces vemos la separación de esa fascia muscular y posterior a eso la distribución del anestésico se va a dar por sí sola, ¿no? Se puede realizar en varios puntos, o idealmente se tiene que realizar en dos puntos, pero los abordajes pueden ser dos distintos. El que se muestra en este esquema del lado de la izquierda y el que se muestra en el lado derecho. Cualquiera de los dos trabaja bastante bien. Simplemente pues es a la mejor de cómo te acostumbres, ¿no? A realizarlos. La distribución de la analgesia es importante. Si se dan cuenta, está indicado la distribución de la analgesia de T9 a L3. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros vamos a realizar cirugías o mastectomías unilaterales que impliquen las glándulas mamarias de la zona inguinal, este bloqueo no va a dar cobertura a esa zona inguinal. ¿Ok? Pero ya en determinado momento podríamos hacer algún otro tipo de bloqueos, ¿no? Pero en general el TAP funciona perfecto. Bueno, vamos a continuar. El otro bloqueo que podemos nosotros realizar para cirugías de abdomen, que este sí genera una analgesia completa visceral, es el cuadrado lumbar.
prácticamente para cualquier cirugía que involucre cavidad abdominal, es un bloqueo que podemos utilizar, ¿no? Eh, ¿De dónde a dónde va a abarcar este bloqueo? ¿O de dónde a dónde va a abarcar la parte analgésica? De T10 a L3, ¿no? Hoy en día ya surgieron nuevos abordajes, quizá de este bloqueo. Anteriormente la indicación que se nos daba era que se tenía que hacer en la vértebra lumbar número uno, entre el músculo cuadrado lumbar y el psoas, ¿no? Ahorita han salido nuevos avances, nuevos estudios donde menciona que lo podemos hacer incluso un poco más atrás para cubrir mayor analgesia, quizá en cirugías que a lo mejor involucren vejiga, cuestiones por el estilo. Esto es algo que nos comentó el doctor Pablo Otero, en el curso que tomamos con él en la Ciudad de México, ¿no? Y déjame ver, a ver si ahora cambia. Sí cambió, ¿verdad? Para ustedes también la pantalla. Sí, Doc. Ok, vale. Entonces, el cuadrado lumbar es un bloqueo que anteriormente, genuinamente les puedo decir que me generaba bastante miedo, porque cerca de la zona donde nosotros vamos a colocar el anestésico local, teníamos la aorta. Entonces, bueno, no teníamos, tenemos, pero pues a mí me generaba cierta incomodidad verla, ¿no? Y saber que a lo mejor le podía pegar un poquito con con la aguja espinal o rasgarla, cuestiones por el estilo. Entonces creo que fue uno de los bloqueos que a lo mejor tardé un poquito más en realizar. Eh, en la imagen que está a mi derecha de la pantalla, en la parte de abajo, lo podemos ver esquematizado el bloqueo, y en la imagen que está en medio es una grabación de cómo se ve en el ecógrafo, ¿no? O cómo lo estaba visualizando yo. Entonces, si se dan cuenta, pues se asemeja bastante, ¿no? A lo que nos dice el esquema del libro. Y son bloqueos que podemos utilizar para cirugías selectivas, esterilizaciones, piómetras, cuerpos extraños, cuestiones por el estilo, y van bastante bien, ¿no? El despertar en los pacientes es muy cómodo. eh, y creo que una vez que te familiarizas con las estructuras, pues ya no genera a lo mejor tanto miedo, tanto nerviosismo, ¿no? Esa igual fue una perrita que nosotros metimos a cirugía para esterilizarla, y pues no está conectada a ningún tipo de bombas, ni rescate analgésico, ni ningún tipo de medicamento, y la perra está bastante cómoda moviendo la cola y me permite manipular en su totalidad el abdomen, ¿no? Eso es en cuanto a los bloqueos que tenemos en abdomen. En los bloqueos para el miembro pélvico, mm, hay un montón de abordajes, por eso les puse la imagen. Algunos se tienen que hacer con ultrasonido, otros únicamente se pueden hacer con algún neurolocalizador o estimulador, que son otros aparatos que pues no vamos a tocar en esta charla. Pero hoy en día creo que algo que nos facilitó muchísimo la vida, creo que a todos, es el nuevos abordajes que han ido sacando, que han sido bastante cómodos, relativamente sencillos de hacer. Digo, no es fácil, pero creo que es cuestión de tiempo y práctica para que los empieces a dominar, ¿no? Eh, Anteriormente, cuando menos en mi caso en particular, cirugías que involucraran cadera o fémur, yo no cuento con un neuroestimulador o neurolocalizador, como le quieran llamar. Entonces, para este tipo de cirugías muchas veces me veían la necesidad de hacer, pues, estrategias como epidurales, cuestiones por el estilo. Hoy en día, pues ya tenemos bloqueos que podemos hacer de manera coguiada, como es el Gin Tonic, que son bloqueos que nos van a permitir trabajar prácticamente escisiones de cabeza y cuello femoral. Sé, digo, no es nuestro caso, pero sé que también se pueden realizar para reemplazos totales de cadera, fracturas de fémur, cirugías de rodillas, TPLO, TTA, cuestiones por el estilo, y funcionan muy bien. ¿Qué es lo que implica hacer este bloqueo? Prácticamente son dos bloqueos los que nosotros vamos a hacer para tener cobertura en la parte del fémur, bueno, en la parte del miembro pélvico, perdón. Vamos a bloquear el plexo lumbosacro, que sería la figura que está de su lado o de mi lado izquierdo de la pantalla, donde aquí lo está visualizando, lo están señalando con una flecha. Y si se dan cuenta, en el título de la imagen es un cuadrado lumbar caudal. Estamos haciendo un abordaje parecido al cuadrado lumbar, o estamos haciendo un abordaje de un cuadrado lumbar,
pero en vez de hacerlo en la vértebra lumbar número uno, lo estaríamos haciendo en la vértebra lumbar 6. ¿Por qué en la vértebra lumbar 6? Porque de ahí nace la rama de los nervios femorales. Entonces, de esta manera tendríamos cubierta prácticamente la analgesia en su totalidad del miembro pélvico, ¿no? Y nos va a permitir realizar prácticamente cualquier cirugía. ¿Qué cirugías son habituales para nosotros o qué cirugías planteamos hacer este bloqueo? Las correcciones de las desviaciones angulares por luxaciones patelares, cuestiones por el estilo, donde el ortopedista tiene que hacer cortes en el fémur. Digo, eso ya es bronca del ortopedista, ¿no? Pero para corregir ángulos y desviaciones y cosas por el estilo, pues involucra que se hagan cortes tanto en el hueso como en la musculatura como en la piel de la región distal del fémur. Y este tipo de bloqueos nos ayudan a cubrir en su totalidad esas áreas. Fracturas de fémur, esa estaba bastante fea. Ese paciente también entró con un Gin Tonic Block y van bastante bien. Cirugías de rodilla también podemos hacer. ¿Qué otros bloqueos podemos realizar que no sean el Gin Tonic? Creo que la mayoría para cirugías de rodilla, para fracturas de tibia, cuestiones por el estilo, perdón. eh, Realizamos bloqueos del nervio ciático y del nervio femoral. El nervio femoral tiene distintos abordajes, pero creo que cuando menos el que yo realizo de manera más cotidiana es el abordaje eh, con un abordaje del nervio femoral a nivel del safeno, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Mm, Para cirugías que involucren tibia y rodilla, tenemos que hacer combinaciones de bloqueos, en este caso ciático y femoral, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a visualizar ecográficamente el nervio ciático? Creo que este probablemente sea el más sencillo y creo que es con el que la mayoría empezamos porque pues son dos bolitas, es como un 8 lo que se va a hacer. En esta zona es donde nosotros vamos a administrar el anestésico local y la distribución del anestésico pues, va a cubrir la zona del nervio, ¿no? O esquematizado, pues va a estar aquí. La distribución de la analgesia en los libros también del doctor Otero los van a tener marcados, lo cual es importante porque si se dan cuenta no da cobertura en su totalidad ni a la tibia ni a la rodilla. Pero si nosotros hacemos la combinación del femoral, bueno, pues entonces ya tenemos cubierta la parte de la rodilla y de la tibia. ¿Cómo se va a ver el abordaje del nervio femoral? Lo vamos a ver de esta manera, ¿no? Vamos a ver la arteria, que siempre va a ser nuestro punto de referencia, y por detrás de la arteria vamos a tener entonces el nervio. Lo que nosotros estamos viendo en esta zona, pues es el fémur. Entonces, la colocación del anestésico va a ser en esta zona, teniendo mucho cuidado, obviamente, de no dar o lesionar eh, o puncionar la arteria, ¿no? Que llega a pasar. Si llega a pasar, la realidad pues es que nada más hay que cambiar de aguja, digo, no de aguja, de jeringa, y volver a cargar los fármacos que ya teníamos para que estén limpios y saber si puncionamos o no otra vez, ¿no? ¿Qué cirugías nos permiten hacer los bloqueos del el nervio ciático y el femoral? Prácticamente cirugías de rodillas, cirugías que involucren la tibia y distal a la tibia. En este caso fue una corrección de desviaciones angulares de una Dachshund. Y algo que es importante es que si se dan cuenta, va con un déficit propioceptivo asociado al bloqueo. ¿Sí? Pero va bastante contenta, va muy cómoda después de la cirugía porque pues no hay un dolor que le impida caminar. Eso va a ir pasando mientras transcurran las horas. Es la misma perrita, pero eh, horas después de que se realizó la cirugía, el déficit ya no es tan marcado, ¿no? Como al inicio. Y igual sigue bastante contenta, sigue bastante cómoda, ¿no? Eh, Fracturas también con los mismos abordajes ciático y femoral. Podemos también corregir fracturas de tibia para que los pacientes estén cómodos en los posquirúrgicos. Mm, Aquí en el video que está en el centro está bastante mal grabado, la verdad, pero pues lo que estamos viendo aquí es la visualización del nervio ciático, ¿no? Eh,
Va muy bien el bloqueo. Ese es un paciente que tenía una rotura del tendón de Aquiles. Se metió a cirugía, la verdad es que fue bastante bien. Y el video, pues es prácticamente el posquirúrgico a los 10 minutos después de la cirugía, donde el perro pues estaba gritando. Este perro tenía meses sin pisar con la patita, ¿no? Tenía meses que se le había roto o que había sufrido la rotura del tendón de Aquiles. Y pues después de la cirugía estaba apoyando, ¿no? Ya casi acabamos. Eh, En gatos también se pueden realizar. Tenemos muy poco flujo de trabajo en cuanto a gatos, cuando menos en la zona donde nosotros estamos. Por eso la mayoría de los pacientes que ven son perros. Pero en gatos también pues se pueden aplicar los mismos conceptos de los bloqueos. Aplican igual, quizá las dosis pueden llegar a cambiar, pero eso es algo que podemos revisar en los libros, ¿no? Pero la distribución de la analgesia sigue siendo la misma. Este gato había sufrido una fractura de tibia bastante fea. Era extremadamente agresivo, por eso no hay videos de él caminándolo ni palpándole la pata, porque no nos permitía ni siquiera acercarnos. Pero pues hay la particularidad de que los gatos podemos evaluar el dolor de acuerdo a las gesticulaciones faciales, ¿no? Entonces por eso puse la tablita y pues es un gato que entra en un esquema, pues quizá libre de dolor, ¿no? De acuerdo a las gesticulaciones faciales que tiene. Mm, cirugías de rodilla, repito, creo que es lo que más hacemos nosotros. Cirugías de TPLO, TTA, cuestiones por el estilo. Son pacientes que lo que busca el ortopedista es que empiecen a caminar lo antes posible. Entonces, va muy bien el hacer uso de bloqueos regionales, ¿no? Aquí puse algunas imágenes nada más para que tengan una comparativa de cómo se ve con el bloqueo, digo, sin el bloqueo y con el bloqueo, ¿no? Ya con la distribución del anestésico local. ¿Qué desventajas puede llegar a tener hacer los bloqueos ecoguiados? Muchas veces el transductor, sobre todo en animales pequeños, pues abarca bastante zona de la cual nosotros vamos a trabajar. Entonces visualizar es a veces un poquito complicado, sobre todo en pacientes chiquitos. Hay algunos transductores que son muy delgaditos. eh, este tipo de transductores, la única vez que yo lo he visto ha sido en el curso que hizo el doctor Ángelo en Manzanillo. Los ultrasonidos que llevaron para esas prácticas venían con estos y la verdad es que están bastante maravillosos, pero ha sido la única vez que los he visto. ¿Qué novedades tenemos? Y eso es algo que creo que es bien importante mencionar. Ya vamos a acabar. Anteriormente, y repito, creo que los que hacen bloqueos no me van a dejar mentir. mm, Algo que se nos mencionaba es que había que dejar el anestésico pues lo más cercano al nervio, ¿no? Entonces, en algunos bloqueos, por ejemplo, con el ciático, pues a veces hasta lo dejábamos lo flotando en el anestésico lo más que pudiéramos y mientras más cerquita lo dejaras, como que sentías que el bloqueo quedaba mejor. Eh, y no tenía nada de malo porque al final de cuentas eso fue algo que se nos enseñó. Eh, ¿Qué ha cambiado? Que ahorita la tendencia es a tratar de mantenernos lo más alejado posible del nervio, buscando minimizar una lesión al nervio, una neuritis porque no sabemos en 5, 10 años, quizá 8 años, 4 años después de que nosotros hagamos los bloqueos, si pudimos llegar a generar una lesión o no en el nervio, ¿no? A generarle una neuritis o una lesión que a lo mejor ya no va a ser corregible. Eh, Ahorita sí hay varias personas que he visto que lo han compartido, que son los nuevos trabajos que está publicando el doctor Pablo Otero que son los bloqueos fuera de plano. ¿Y qué quiere decir esto? Que en vez de nosotros, si se ve mi cursor, en vez de nosotros buscar dejar el anestésico local aquí pegadito al nervio, eh, el planteamiento que está haciendo el doctor es dejarlo retirado y que la fascia muscular donde se está haciendo la unión de estos nervios se encargue de hacer la distribución. Eh, es algo que a lo mejor va a costar un poquito de trabajo cambiar porque venimos de varios años quizá haciendo los bloqueos de una manera, pero pues la medicina tiene esa particularidad
que lo que aprendes lo tienes que desaprender y tienes que volver a aprender, ¿no? Creo que es algo que siempre es bonito de la medicina porque pues no hay manera de que sepas todo, ¿no? Lo que hace 4 años nos enseñaron, pues quizá para estos años ya no va a ser lo ideal. Sucede lo mismo con el abordaje del plexo braquial, con el abordaje subescalénico. Esta imagen, si se dan cuenta, nos señala las veces que vamos a entrar o el número de punciones que vamos a hacer. Se nos indican dos, incluso en algunos libros indican hasta tres para abordar hasta seis. Una de las cosas que plantea el doctor Pablo Otero es hacer un abordaje del plexo braquial subescalénico, pero algo que él llama abordaje margarita, que es pegar prácticamente en esta región de la costilla y aquí depositar el anestésico local y que la fascia muscular se encargue de distribuir el anestésico local sin necesidad de que nosotros estemos pinchando 2 o 3 veces para colocar el anestésico local, eh, en distribuirlo nosotros a base de estar picoteando a la mascota, ¿no? Entonces, es algo que se está planteando, es algo que es una tendencia que están empezando a utilizar y que al final de cuentas, a lo mejor los que ya teníamos un poquito más de tiempo haciendo bloqueos del día a día, pues es algo que nos vamos a tener que acostumbrar. A mí todavía me cuesta trabajo por- porque, vuelvo a lo mismo, venimos pues a lo mejor un par de años de hacerlo de una manera y modificar esas costumbres a veces no es del todo fácil, pero pues es cuestión de estarlo practicando, ¿no? De estarlo realizando. Mm, ¿Qué conclusiones podemos dar? Creo que estas fueron las que a mí personalmente se me ocurrieron. Siéntanse libres de agregar o quitar también. Eh, los bloqueos regionales nos van a reducir la necesidad del uso de anestésicos halogenados o medicamentos para el rescate analgésico, ¿no? Llámese opioides, llámese infusiones analgésicas, cuestiones por el estilo. Nos brindan también mayor estabilidad hemodinámica durante la cirugía porque son pacientes que al necesitar menor cantidad de anestésicos o halogenados, pues los cambios hemodinámicos no van a ser tan agresivos. Recuperaciones confortables y menor tiempo de estancia hospitalaria, que creo que esto es algo bastante importante, que los pacientes de una fractura bastante complicada, a lo mejor de fémur, de húmero, se puedan ir a su casa pisando al día siguiente de la cirugía. Creo que eso es algo bueno tanto para el propietario como para la mascota, porque también se reduce el estrés que les puede llegar a generar estar varios días en una jaula, en un hospital, con mucha gente, con perros ladrando, cuestiones por el estilo, ¿no? La curva de aprendizaje definitivamente es prolongada, o sea, se toma tiempo, pero pues creo que es cuestión de paciencia, ¿no? La realidad es que tengo desde el 2022, que fue cuando agarré creo que el curso con Angelo, y la verdad es que no todos los bloqueos me quedan, a veces los fallo, a veces tengo que hacer uso de infusiones, eh, entonces es una curva que todos tenemos que llevar, ¿no? Y definitivamente la inversión en equipo, pues sí resulta costosa, ¿no? Creo que eso es algo que se tiene que dejar claro, un transductor lineal o un equipo de ultrasonido de alta frecuencia, pues no siempre resultan muy económicos, ¿no? Que hoy en día en el mercado ya hay algunos transductores que quizá no son tan caros, portátiles y cuestiones por el estilo, pero de todos modos no deja de ser una inversión pues considerable, ¿no? Y pues creo que eso sería prácticamente todo de mi parte. Mm, Ahorita checo sus preguntas. Igual si quieren abrir el micrófono, cuestiones por el estilo.